Hola a todos y bienvenidos al Eternit. Bueno, como veis, hoy os traigo un unboxing y una review de este WL Toys o JJRC DV686. Así que nada, si no te lo quieres perder, espérate después de la intro. Bueno, como veis, le tengo ya fuera de la caja para no perder tiempo. Ahora pasaré a explicaros un poquito. Diseño muy similar al XK, hay muchos drones. Ya sabéis, este diseño está bastante utilizado, pasa como con el diseño del Shima. Pero bueno, nos cambia un poquito de la cruz perfecta estilo del Shima. Ahora os explicaré un poquito del mando de control, muy chulo. También os explicaré las funciones ahora. Y bueno, vamos a abrir la caja. La caja ya he sacado casi todo, me queda el cargador, la batería y las protecciones. Pero bueno, para que lo podáis ver todo, lo sacamos. Vale. Manual de instrucciones, lo veis en chino y en español. Bueno, aquí nos vienen las funciones del mando y demás, no os voy a aburrir. Y en este, bueno, la versión está en la W, la que trae cámara wifi, vale, nos viene el código QR para poder capturarlo y poner la aplicación en el móvil. ¿De acuerdo? No vamos a extendernos mucho hoy. Dron. Pues ya os pondré unas imágenes de vuelo y de la grabación de la cámara. Así que nada, quitamos plastiquito, 400 millones de plásticos, viene bastante bien protegido. Batería, como veis, 3,7 voltios, 730 miliamperios. Así que nada, una batería muy finita. Entra muy justa, o sea, entra bien, pero bastante justa. Entonces las que nos trae el Shima y tal son un poquito más anchas, nos costaría bastante estar. Son más gordas, más anchas y un poquito más finas. ¿De acuerdo? Cargador JST normal para enchufar al ordenador, lo dejamos por aquí y... ya creía que no venía, yo ya la he perdido. La cajita donde nos vienen tornillería para las protecciones y las patas, ya se las he puesto, llevan un par de tornillitos cada una y poco más. Protecciones que las tenemos aquí, pesan bastante. Un destornillador y un juego de 4 palas. Vale, lo típico que nos suele venir. Ya sabéis que las palas hay veces que nos vienen 2, o si tenéis mala suerte, como me pasa a mí últimamente, hay veces que no vienen ninguna. Bueno, vamos a pesar el dron para que veáis lo que pesa el cacharrito este y a medirlo. Bueno, mientras... bueno, lo podemos ir pesando ya. Pesa unos 100 gramos, ¿de acuerdo? El dron pesa 100 gramos sin protecciones y sin batería. La batería, a ver dónde la hemos dejado, por aquí, nos pesa 20 gramos. Y las protecciones, por si se las quisierais poner, 9 gramos. ¿De acuerdo? La cámara se la podemos quitar también. Cuesta un poquito porque va con clic y no quiero cargarme. La cámara nos pesa 11 gramos. Ya sabéis, entre protecciones y cámara, unos 20 gramos. O sea, nos admitiría justito, ponerle un estilo Runcan, ya sabéis, una cámara plana de estas que vienen pesando unos 21 gramos. A ver, no la ponga al revés, que os explico ahora un poquito de este dron, ¿de acuerdo? Trae conectores para varios tipos de cámara, para el FPV, cámara normal y tal, como trae varias versiones de cámara, como veis aquí nos trae varios tipos de conectores. Su antenita para la cámara wifi, ya sabéis que las cámaras wifi funcionan en un rango de los 2 GHz, igual que el mando, y puede que nos dé algún que otro problema. A ver, como veis, compartimento de batería. Y la batería entra, como podéis ver, en una ranurita que tiene en la parte inferior y entra bastante justa. Según conectemos la batería, tendríamos conectado el dron, ¿de acuerdo? Este dron se puede volar también desde el teléfono móvil. Tenemos una aplicación que nos permite volarlo, ¿de acuerdo? Aparte de hacer FPV, podríamos volarlo con el teléfono móvil. La cabeza del dron, parte trasera, un LED verde, se ve bastante bien cuando lo está volando, hélices delanteras rojas, hélices traseras negras, los motores un poquito más potentes que los del Shima X5
El pero de este dron, yo creo, porque luego una vez que estás volando vuela muy bien, sube bastante bien, es un dron bastante pesado, ¿de acuerdo? En esta gama vienen pesando unos 80 y tantos gramos y este ya os he dicho que sin nada son unos 100 gramos. Bueno, el tema de este dron es la ascensión, quizás es donde más peca, asciende muy despacito, entonces a la hora de recuperar altura, si cortamos motores arriba, nos va a costar un poquito, pero por lo demás, de velocidad está bastante bien, una velocidad mantenida, una velocidad contenida, que nos permite volar muy bien con él para una persona que nunca haya volado un dron, bastante resistente, estética muy chula, ya veis, estilo ALXK 360 y otro tipo de drones, de acuerdo, hay bastantes en el mercado de este tipo, y bueno, un mando de control bastante completo, está bastante bien, de acuerdo, stick arriba, stick abajo, dron sincronizado, de acuerdo, mira, tenemos 4 modos de velocidad, como vais viendo, a ver si no me equivoco, 40, 60, sí, 40, 60, 80 y este de aquí que es el 100%. Botón de luz y que retún, o sea, dejando una presión apagaríamos las luces, veis, la trasera no se apaga y otra presión encenderíamos las luces. Si lo dejamos presionado entraría al modo headless y este si le presionamos el modo key return. A ver, que no nos equivoquemos. Sí, botón de flip, ¿de acuerdo? Presionaríamos, flip adelante, atrás, derecha, izquierda. Y poco más, control de cámara que sería este y nada. Trin derecha izquierda, trin adelante, trin derecha izquierda, perdonad, trin adelante atrás, trin giro sobre su eje y este de aquí que sería teóricamente el de la velocidad de ascensión. Sí se nota un poquito cuando la corregimos que sube, pero bueno, tampoco es que sea una locura. Un mando que nos trae 6 pilas, ¿de acuerdo? Bastante potente. No tenemos problema ninguno de rango con el dron, un rango más que suficiente porque ya más de 50 metros no lo vais a ver. Y ya os digo, un dron resistente, vuela muy bien, problema la ascensión, es un poquito lento a la hora de ascender. Y bueno, la cámara la estáis viendo, me imagino la grabación es un poco mala. La verdad no os voy a engañar, no me gusta para nada cómo graba esta cámara, creo que hay cámaras que graban bastante mejor. La verdad que no es que sea una cámara, madre mía, qué locura de cámara. Para hacer un poquito de FPV, enrear un rato, poco más. Ya la veis que graba, no es nada nítida la imagen, ni nada por el estilo. Así que tampoco me quiero extender mucho hablando de la cámara de este dron, porque es muy similar a todas las que traen este tipo de drones con FPV. De acuerdo, ya sabéis, podemos volar el dron con la aplicación que nos viene en el móvil y poco más. La batería viene durándonos unos 6-7 minutos. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sepa para valorar este dron, ver un poquito el vuelo, ya subiré un vuelo más completo. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado darle like, comentar, suscribiros al canal para poder seguir trayendo más drones, más coches y más cositas. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta la próxima.